Bueno, en este ejercicio vamos a ver cómo se trabajan las compuertas curvas, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí, esta sección que tenemos aquí, simplemente es un pedazo del arco del círculo, ¿no? Aquí, bueno, falta ponerle aquí que el ángulo es de 60 grados, ¿sí? Ángulo 60 grados, que no se lo puse. Entonces aquí el ángulo desde aquí hasta aquí son 60 grados, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué me dice aquí el ejercicio? Me pide determinar la fuerza hidrostática actuando en la compuerta con un ancho de 40 pies, ¿no? Entonces, recordemos aquí que el ancho pues va a ir en dirección perpendicular a mi hoja, ¿no? Entonces, iría aquí, entrando. Aquí simplemente puedo ver la vista lateral, ¿no? Entonces, simplemente veo una parte de esa curva. Me dice, muestra la dirección de aplicación de la fuerza resultante. Entonces, vamos a hacer el diagrama aquí de las fuerzas que están actuando sobre esta compuerta. Hay dos maneras de hacerlo. Una es tomando las fuerzas aquí debidas a la fuerza que ejerce el agua, ¿no? Que es la manera tradicional. Y hay otra que es completar la parte externa de la compuerta con agua hasta la superficie libre, ¿sí? Porque, bueno, simplemente pues como para hacer una equivalencia. Entonces vamos a plantear ambas maneras, pero al final pues yo lo voy a resolver por la parte en la que se completa aquí con agua, o bueno, con el mismo líquido. Y ustedes lo pueden intentar hacer por la manera tradicional y deberían llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí. Ese es mi diagrama, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí me están dando un arco de 60 grados que tiene un radio de 50, ¿no? O sea que yo podría aquí completar mi círculo con 50, de 50 pies, ¿no? Pero únicamente tengo una abertura, ¿no? Esta es una sección circular, que es lo que yo siempre les digo que hagan de cuenta como si fuera una sección de pizza, ¿no? Una rebanada. Fíjense que viene siendo casi la misma forma. Listo. Y bueno, me dicen aquí que esto es agua. El ancho es W. Y me piden mostrar la línea de acción de la fuerza. ¿Listo? Entonces, para cuando tenemos estas compuertas curvas, hay dos maneras de hacerlas. Entonces, la manera tradicional, que viene siendo aquí, tomen esta parte todavía no. Vendría siendo esta, ¿no? Que es tomar mi curva y completar aquí con planos horizontales y verticales. Entonces, si quieren, aquí pueden ponerla con planos horizontales y verticales. Entonces, fíjense que yo lo único que he hecho aquí es encerrar el líquido, ¿sí? Encerrar el líquido que tengo aquí en medio de planos horizontales y verticales. Entonces, pues para encerrar lo que hago, trazo un plano horizontal por arriba. Aquí voy a tener que trazar uno por debajo también y uno vertical. Entonces, fíjense que el líquido estaría únicamente aquí encerrado, ¿no? De esta manera, fíjense que el líquido va a estar haciendo una fuerza hacia la compuerta en este sentido, ¿no? O sea que aquí irá f de x y recordemos que en las compuertas curvas la fuerza siempre va aplicada justamente en el centro, ¿no? Debido pues a la misma forma de esta compuerta, todas las fuerzas van a ir en dirección al centro, ¿no? Entonces, por lo tanto, f de x va a ir justo ahí en el centro. Será mi f de x. Y ahora, bueno, aquí f de y
pues por este lado, si yo digo que es igual a la presión atmosférica por el área, si yo pongo la presión atmosférica como manométrica, o sea, digo que es 0, pues de aquí no voy a tener ninguna fuerza, ¿no? Pero a medida que yo voy bajando, pues esa presión se va a convertir en el peso específico por una altura, ¿cierto? Entonces ya aquí va a haber cierta fuerza. Entonces esa fuerza llegará al máximo justo aquí en el piso, ¿no? Bueno, en el plano este que tracé. Aquí va a ir F de Y. ¿Listo? También, ¿qué otra fuerza aparece aquí? Pues de por sí este líquido que yo encerré tiene cierto peso, entonces también desde el centro de mi figura y en dirección vertical y hacia abajo va a aparecer el peso del líquido, ¿no? Ahora, para contrarrestar esas también, pues yo puedo poner las resultantes, ¿no? Que serían las fuerzas que tiene que hacer mi compuerta. Por lo tanto, yo voy a buscar aquí el centro de mi compuerta, ¿sí? Y desde ese centro de mi compuerta irán saliendo todas las fuerzas resultantes. Entonces vamos a ver que voy a tener una resultante horizontal, que es F de H. Voy a tener una resultante vertical, ¿no? F de B. Yo todavía no sé si el peso del líquido sea más grande que F de Y, y eso haría que F de B vaya hacia abajo, o si F de Y sea más grande que el peso del líquido y F de B iría hacia arriba. Entonces yo aquí puedo asumir cualquiera de los sentidos para F de B. Es decir, que F de B va hacia abajo y ya pues el sentido me lo darán los cálculos, ¿no? Y pues aquí como la magnitud de estos dos vectores pues me dará mi fuerza resultante, ¿no? Aquí estará F de R, que es al final la que yo tengo que hallar, ¿no? Recuerden que cuando me piden la dirección, como en este caso, pues me están pidiendo aquí el ángulo de esa F de R, ¿no? Entonces, igual tengo que hallarlas para saber en qué dirección se está aplicando F de R. Entonces, esta es una manera, y ustedes pueden intentarla hacer por esta manera, y debería darles lo mismo que hacerla de esta otra manera. ¿Cómo es la segunda forma? Aquí, en la segunda forma, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a llenar la compuerta por el otro lado, también con líquido, ¿sí? ¿Esto para qué? Para equilibrar la compuerta. Entonces, vamos a ponerle aquí, equilibrar la compuerta. Porque yo sé que la compuerta se mantiene ahí por acción de su propio peso, ¿no? Entonces, una de las formas es suponer que está también llena de líquido por el otro lado y que por eso se mantiene estática, ¿no? Para equilibrar la compuerta, ¿qué vamos a hacer? Siempre llenar, si quieren pónganle ahí como la nota, llenar hasta la superficie libre. Aquí pues nuestra superficie libre coincide con el inicio de la compuerta, ¿no? O sea que si yo lleno aquí mi compuerta, pues fíjense que me va a coincidir aquí, ¿no? Entonces, si yo le hago de cuenta que todo este lado contrario está lleno de líquido, me quedaría así, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería aquí el comportamiento de estas fuerzas. Fíjense que aquí el líquido pues va a estar haciendo una fuerza en X hacia allá, ¿no? Hacia mi compuerta. Entonces lo mismo, igual iría en el centro, pero iría en esta dirección, ¿no? F de X. ¿Sí? Y esta fuerza, también va a haber una fuerza en Y debida a qué. Esta fuerza en Y yo puedo decir que es el peso del líquido, ¿cierto? Y de igual manera, pues mi compuerta va a tener unas reacciones, ¿no? Y como siempre decimos, pues las reacciones yo las tomo
por fuera de la compuerta. Entonces fíjense que la reacción para las horizontales, la resultante, yo le llamo F de H, ¿no? Y F de B, pues en este sentido, irá contraria a esta, ¿no? Debería ir contraria, para que haya ahí equilibrio. ¿Sí? Entonces, F de B sería igual y contraria a el peso del líquido, ¿cierto? Y pues ahí también se me va a generar una resultante. Entonces veamos que yo puedo hallar estas mismas fuerzas. ¿Para qué se hace esto de completar la compuerta aquí? Fíjense que yo que eliminé este término de F de Y, ¿no? Porque aquí me tocaría calcular el peso del líquido y bueno, calcular aquí estas áreas y darle profundidad para hallar el volumen y luego multiplicarlo por el peso específico, ¿sí? Entonces, bueno, calcular aquí las áreas es casi lo mismo de acá, ¿sí? Tienen que tener esta área y luego al rectángulo restarle esta área de acá. No es tan complicado ahí, pero pues se evitan el paso de restarle aquí al rectángulo el área de esta media luna y también se evitan el cálculo de F de Y, ¿no? Simplemente voy a decir que todo se debe a la acción de un peso de líquido. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo sería el procedimiento, ¿no? Tanto de una manera como de la otra, nosotros ¿qué hacemos? Hallar la fuerza horizontal, ¿no? Vamos a empezar siempre por las horizontales. Entonces, para hallar esa fuerza horizontal, yo tengo que estudiar mi plano vertical, ¿sí? Entonces vamos a ver, mi plano vertical, si yo lo estudio aquí, entonces, bueno, voy a poner aquí plano vertical. Ese plano vertical, ¿qué fuerza tiene asociada? F de X, ¿no? O F de H. Entonces vamos aquí a ver que para encontrar F de X, pues yo puedo hacer una sumatoria de fuerzas en X y pues de ahí voy a obtener que F de X es igual a F de H, ¿no? Entonces, ¿cómo hallo F de X? Pues yo sé que F de X es igual a una presión en X por un área, ay, perdón, esto era área, un área en Y, ¿sí? Entonces yo voy a tomar la presión hasta el punto X y lo multiplico por el área que tiene ese plano vertical, por eso yo lo llamo aquí área en Y. Entonces nosotros dijimos, bueno, siempre las fuerzas van en dirección al centro, ¿sí? Entonces, en este caso, el líquido iría justamente en la mitad de la curvatura, ¿listo? Entonces, si esta compuerta totalmente, si su altura total es de 50 pies, pues la mitad serán 25, ¿no? Entonces, justo aquí a 25 pies se estará ejerciendo una fuerza por acción del líquido. Que esa fuerza por acción del líquido es la que nosotros llamamos F de X. Entonces, la distancia aquí, desde el inicio de la compuerta hasta aquí, son 25 pies, ¿sí? La mitad de la curvatura. Entonces, si la curvatura tiene un alto de 50, la mitad serán 25. ¿Cómo voy a hallar ahora esa F de X? Que era la pregunta de un compañero. Entonces, recuerden que fuerza es igual a ¿qué? A una presión, yo le digo X por un área en Y. ¿Por qué digo que un área en Y? Porque fíjese que este plano que yo puse aquí es un plano vertical, ¿no? De hecho, si usted le da profundidad, que pues aquí no debería verlo, porque tengo una vista de perfil, pero si yo me giro un poquito para ver el resto de dimensiones de la compuerta, voy a ver esto así como un rectángulo, ¿cierto? ¿Sí lo ven? ¿Sí o no, muchachos? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, el área del plano vertical va a ser 50 pies, ¿cierto? Que es la altura.
por esta otra distancia hacia el interior, la profundidad de la compuerta, que esa ya me la dan, creo que son otros 50 pies. Entonces, bueno, por esa área vertical no hay mayor problema. Entonces, la pregunta del compañero era, bueno, ¿cómo hago con P de X? Recuerde que nosotros dijimos, aquí vamos a estudiar, de hecho esta F de X se relaciona con el líquido. Por lo tanto, la presión X va a ser la presión que ejerce el líquido. ¿Cómo hago para determinar la presión de un líquido? Entonces, recuerden que la fórmula viene siendo, voy a ponerla por aquí. ¿Cómo hago yo para hallar una presión? En este caso, presión en X. Presión es, bueno, la presión atmosférica, que si yo la tomo como manométrica va a ser 0. Y aquí como descendí, pues lleva aún más. Entonces, peso específico del fluido por una altura. A esta altura voy a ponerle X para saber qué va a ir desde dónde. Desde donde está la superficie libre del fluido, ¿sí? Entonces voy a poner por aquí desde la superficie libre del fluido a donde tengo aplicada mi fuerza en X. Entonces fíjense que casualmente con qué me debe corresponder H de X. H de X es la distancia, en este caso, que corresponde a la mitad de la altura de la curvatura, ¿no? Eso es 25. ¿Listo? Entonces por eso es que cuando yo vaya a resolver la ecuación, pues me va a quedar P de X igual al peso específico, que es 62,4, por la altura, que son 25. ¿Listo? Ahora, para dar respuesta a otra pregunta aquí de un compañero que me dijo, bueno, ¿cuánto es este peso específico? Resulta que en el sistema inglés, nosotros sabemos, no podemos tomar este peso específico como 9,81, que era lo que decíamos antes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería el peso específico. Esto es densidad por gravedad o peso sobre volumen, ¿cierto? Entonces fíjense que qué unidades tiene el peso específico. El peso específico tiene unidades de fuerza sobre volumen. ¿Listo? Para el sistema inglés, ¿cuáles son? Libra-fuerza sobre volumen, quiere decir que será pies cúbicos, ¿no? Aquí como estoy trabajando todo en pies, pues lo dejo en pies. Entonces fíjense que qué pasa si ustedes toman y multiplican densidad por gravedad. ¿Cuál es la densidad del agua en el sistema inglés? 62.4, ¿no? Sí, 62,4. Y esto está en libras masa, ¿cierto? Por pie cúbico. Sobre pie cúbico. Y si usted esto lo multiplica acá por la gravedad ¿qué unidades tiene? Pie por segundo cuadrado. Entonces fíjense aquí que, bueno, aquí le va a dar ciertos resultados, ¿no? ¿En qué unidades le va a quedar ese resultado que le dé ahí? Bueno, a mí me quedó en libras masa sobre pie cuadrado por segundo. Ok, pero resulta que debería darle libras sobre pie cúbico. Bueno, sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted ahí si lo hace por ese lado? Fíjense que si yo voy a mi tabla de conversiones, hay una manera de convertir eso. Que es decir, mírela aquí, que 32,2, ¿sí? Yo puedo tomar como 32,2 libra masa por pie sobre segundo cuadrado, equivale a una libra fuerza, ¿sí? Entonces, voy a pasar eso para acá. ¿Dónde quedó? Ay, ¿será que se borró? No, ok. Entonces, fíjense que aquí el resultado que usted le dé, o bueno, antes de que haga la operación esta, usted tiene que decir que 32,2 libras masa, que era por pie sobre segundo cuadrado,
equivalen a 1 libra fuerza, ¿cierto? Entonces miren qué está haciendo usted aquí. Está dividiendo 32,2 entre 32,2. Y esto de libra masa por pie sobre segundo cuadrado es esto mismo, ¿no? Entonces al final, ¿qué le va a quedar? 62,4 libra fuerza sobre pie cúbico. Entonces, ¿por qué les digo yo a ustedes siempre que es importante conocer la teoría? Porque si usted conoce la teoría, usted ya sabe que la libra masa es igual a la libra fuerza y se ahorra todo ese proceso. Entonces, cuando usted conoce la teoría, puede decir que esto va a ser libra fuerza sobre pie cúbico. ¿Listo? Y ya, no tiene que pasar por todo esto. ¿Listo? Y además porque a ustedes siempre se les olvida aquí convertir. Ustedes llegan y cancelan y ponen libra masa por pie cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esas no son unidades de peso específico, debe darle fuerza sobre volumen. Entonces, y aparte lo van a dejar multiplicado por 32,2. Entonces se van a llevar ese error ahí. Entonces, por eso es que aquí lo puse simplemente como 62,4. Ya después ustedes con la práctica, cuando le tienen la práctica, ya saben que en el sistema inglés el peso específico es igual a la densidad, ¿sí? Si la densidad está en libra masa, ¿no? Ok, profesor, era la duda. No se me olvida Listo. más. ¿Quedó claro entonces también lo de f de x, cómo se halla? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces mi peso específico siempre unidades de fuerza sobre volumen, ¿no? Libras sobre pies cúbicos. Y mis 25 pies. Aquí me va a dar 1560 libras sobre pie cuadrado, ¿no? Entonces aquí podemos rectificar que efectivamente me están dando unidades de presión. ¿Listo? Entonces, pues simplemente lo que hago es aquí hallar fx. Ahora, me tengo que hallar el área perpendicular, el área, bueno, de ese plano vertical. ¿Cómo es el área? Área del plano vertical. Esta es la que yo estoy relacionando con allí. Entonces vamos a ver cómo sería esa área. Fíjense que yo tracé aquí una pared, ¿no? Esta pared tiene una altura de 50 pies. Y si yo le doy profundidad, pues ya tendría un área. Y la profundidad sería igual a la profundidad de la compuerta, que esa me dicen que es 40 pies. Entonces, voy a trazar esta línea, ¿sí? Para que la vean. Esa línea es esta de aquí. ¿Sí? Y es tan alta como mi compuerta, o sea que tiene 50 pies, ¿cierto? Es la misma altura del ejercicio. Pero ahora, ¿qué pasa? Como les digo, ¿no? A esa compuerta, pues yo le tengo que dar profundidad para obtener un área. Entonces, esa profundidad vendrá siendo la misma profundidad de la compuerta, ¿no? Que no la puedo dejar a mitad de compuerta. Entonces, la compuerta tiene aquí cierta profundidad. ¿Y cuál era la profundidad aquí de esta compuerta? El ancho, ¿no? Que para nosotros es 40 pies. Esos 40 pies pues irán de aquí hasta aquí. ¿Listo? Entonces fíjense que esa área en Y es el ancho por el alto, ¿no? O sea que estos son 40 por 50. Y esto de aquí pues me dará 2000, ¿no? 2000 pies cuadrados. Entonces, y listo, pues ya si tengo presión y tengo área, ¿yo qué hago? Hallar f de x. Entonces, aquí en esta ecuación voy a reemplazar los valores de la presión y
el área Fx es igual a la presión, que son 1560 libras sobre pie cuadrado, y el área son 2000 pies cuadrados. O sea que f de x me vendría dando 3.120.000 libras. ¿Sí? Y por la sumatoria de fuerzas en Y, fíjense que f de x es igual a f de h, ¿no? O sea que esta, en este caso, como no tengo más fuerzas horizontales, pues yo puedo decir que esto es igual a f de h y ya, ahí tengo mi resultante horizontal. Entonces la resultante horizontal siempre es la más sencilla de hallar, ¿no? Ahí nunca hay pierde con esa. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que estudiar el plano vertical, porque recuerden que f de x pues, va aplicada en dirección perpendicular, ¿no? Entonces, si el plano está vertical, la fuerza va a estar horizontal. Ahora, lo que yo tengo que hacer es estudiar mi otra fuerza. En este caso, mi fuerza en el eje Y está debida únicamente al peso del líquido, ¿no? Entonces, de hecho, pues uno pudiera hacer una sumatoria de fuerzas en Y, aquí para mi diagrama, y nosotros vamos a ver que por sumatoria de fuerzas en Y, pues el peso del líquido debe ser igual a la resultante vertical, ¿no? O sea, a F de B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar ese peso del líquido. Como les digo, cualquiera de las dos maneras es válida, ¿no? Entonces aquí, para hallar el peso del líquido, yo lo despejo. Pues uno normalmente dice que peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Pero fíjense que aquí no tengo ni la masa ni la gravedad. Pero yo sé que el peso específico es fuerza por unidad de volumen. O sea que esa fuerza puede estar debida al peso, ¿no? De hecho, eso es lo que hacemos aquí. Decir que el peso es peso específico por volumen, ¿sí? Entonces, este volumen a su vez también viene dado ¿por qué? Por tomar el área. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? Calcular el área del líquido. El área del líquido cerrado, fíjense que está dado por esta media luna. Entonces, si a esta área le doy profundidad, obtengo el volumen. Entonces, esto también puede ser peso específico por área del líquido por una profundidad que va a ser la profundidad de la compuerta, ¿no? El ancho. Entonces vamos a ver cómo se hallaría el área del líquido. Cómo es la forma geométrica de hallar esta área. Entonces fíjense que yo puedo plantear aquí, bueno, el área del líquido, o sea, esa media luna, va a ser igual aquí. Entonces, ¿esto qué pasa aquí con esta figura? Nosotros no tenemos un medio círculo, ¿sí? Esto no alcanza a ser medio círculo, porque si fuese medio círculo, entonces este ángulo aquí tendría que ser de 180, ¿no? Tampoco es un cuarto, porque si no tendría que ser de 90 grados este ángulo, ¿sí? Entonces lo que les digo, siempre es como si fuera una rebanada de pizza, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos ahí el área, por lo menos de la rebanada de pizza, que es la sección circular? Entonces, fíjense que yo puedo calcular el área de la sección circular, ¿sí? Que es mi rebanada de pizza aquí, y restarle el triángulo. ¿Listo? ¿Por qué? Aquí hay un triángulo. Voy a hacerlo aquí con este, que quizás aquí se pueda ver más. Entonces, fíjense que mi centro estará por aquí. Y mi rebanada de pizza vendrá siendo estas líneas a trazos más esa media luna. ¿Sí? Entonces fíjense que la rebanada de pizza está constituida por ¿qué? Un triángulo, que es este, y una media luna, ¿no? Entonces, a la rebanada de pizza nosotros le llamamos sección circular. Entonces, el área del líquido viene siendo ¿qué? El resultado de restarle a la sección circular, esta que es así, le voy a restar el área
del triángulo. ¿Sí? Ahora, el área de la sección circular, esta fórmula pues ya está definida. Área de la sección circular es igual a ¿qué? Entonces aquí vamos a poner el ángulo de apertura por pi por r al cuadrado sobre 360. ¿Listo? Entonces aquí pues simplemente yo sustituiré 60 por pi por 50 al cuadrado entre 360. Ahora, para hallar aquí el área del triángulo, pues yo voy a tener que determinar cuál es este lado y cuál es esta altura, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que también usar esas relaciones geométricas para determinar la base y la altura del triángulo, ¿sí? Porque yo no puedo decir que esta altura del triángulo sea 60, ¿sí? Que sería, perdón, 50, que es el radio del triángulo. Porque fíjense que 50 hay aquí, pero a medida que él gira, pues me está formando este arco. Fíjense que aquí yo le estoy quitando una parte a esos 50. Entonces, este cateto de aquí debería darme menor a 50, ¿sí? Entonces, yo lo voy a llamar, vamos a ver, si esta es la base, yo voy a llamar esto como H, la altura del triángulo. ¿Listo? Y bueno, la base yo sí sé que va a ser 50. Si yo tomo el triángulo completo, mi base será 50. También yo puedo tomar esta base de 25, multiplicarlo por la altura y decir que tengo dos triángulos, ¿no? Va a dar lo mismo. Pero entonces aquí tengo que hallar esa H. Yo sé que el ángulo completo es de 60, o sea que el ángulo aquí para medio triángulo va a ser de 30. Entonces aquí puedo hallar las relaciones por medio de senos y cosenos, ¿no? Aquí yo veré cuál es el que se me adapta mejor para hallar el área de este triángulo. Entonces decíamos que esta va a ser nuestra figura, ¿sí? Esa figura es una sección circular, si yo la veo completo, como una rebanada de pizza, un helado volteado. Entonces fíjense que la parte amarilla viene siendo un triángulo, ¿no? O sea que para hallar el área del líquido, ¿qué voy a hacer? Tomo el área de la sección circular, o sea, como de mi rebanada de pizza, y a esa rebanada le voy a quitar un triángulo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí me queda fácil hallar el área de la sección circular, ¿sí? Porque yo sé que el ángulo es 60, entonces aquí el área de la sección circular viene siendo que 60, que es el ángulo, ¿no? El ángulo completo, 60, por pi, por el radio al cuadrado, que son 50, entre 360, ¿sí? Entonces aquí esa área queda sencilla. Ahora, ¿cómo es el área del triángulo? Necesito una base y una altura, dividir eso entre 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser mi base? Aquí como base, pues yo puedo coger, de hecho, todo el triángulo completo, ¿sí? Si cogen medio triángulo, pues van a tener que multiplicarlo después por 2, le va a dar lo mismo. Entonces, cojo todo el triángulo completo como la base. ¿Y cuál va a ser la altura de mi triángulo? Entonces, lo que les decía yo es que ustedes generalmente se confunden aquí y dicen que la altura es igual al radio, ¿no? Entonces, pues fíjense que no, porque pues este radio debería ir del centro hasta aquí, hasta mi compuerta, ¿no? Entonces, ahí no lo puedo tomar así. La altura vendría siendo desde el centro, voy a ponerla aquí como en rojito, desde el centro hasta aquí, y esa no es la misma distancia, el radio, ¿no? De hecho, fíjense que el radio es la hipotenusa, así que debería ser más grande el radio que la altura. Entonces, ¿cómo hago yo para hallar la altura? Yo aquí puedo llegar y definir, bueno, tengo aquí un ángulo. Si lo estoy pasando justo por la mitad y el ángulo era de 60, pues la mitad va a ser 30, ¿no? Así que tengo 30 grados por aquí y otros 30 grados por aquí.
Si tengo el ángulo y tengo el cateto adyacente, bueno, y tengo que hallar el cateto adyacente, pues puedo usar seno. Si uso seno tendré que usar la hipotenusa. Y si uso tangente, pues tendré que usar B medios, ¿no? Que serían 25. Entonces ahí esa altura la pueden encontrar por cualquiera de las formas. No sé, vamos a plantearla por lo menos con el seno. ¿Sí? Entonces yo sé que el seno del ángulo es igual a que, perdón, con el coseno. Yo sé que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces, pues H será igual a R coseno de 30. ¿Listo? ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Pues es igual a 25. H le dio 25, no le puede dar 25. Medio 25 coseno de... Ah, es de 30, puse 60. Sí, claro, es medio círculo nada más. Medio triángulo, ¿no? 43. Me dio 43.3. Punto 3, y los otros decimales. 0.12. Listo. Entonces, vamos a pasar aquí a la hoja a hacer estos cálculos de las áreas. Entonces, alguien que me diga cuánto le daba aquí el área de la sección circular. $1,308,9969. Bueno, aquí ya podemos decir que sí, o 1309, ¿no? O lo quieran. Ya aquí estamos bastante cerca, entonces no hay mucho problema aquí. ¿Y cuánto les da el área del triángulo? Recuerden que pueden tomar o el triángulo con base de 50 o el triángulo con base de 25 y lo multiplican por 2. Al final 25 por 2 les va a dar 50, ¿no? Entonces, ahí de cualquiera de las formas. Aquí, esto da 1082. 1082.53. Con más 53. 53 pies cúbicos. Entonces, al restar esos, nos da aquí 226,406 pies cuadrados, ¿cierto? Uy, no se ve nada ahí. Ya les hago zoom. ¿Listo, sí? Eso no es pie cuadrado. Por eso pies Sí, cuadrados. profe, ¿por qué queda en pies cúbicos? Ah, pies. Ok, sí. Sí, es cierto. Estaba en la luna yo. Pies cuadrados. Sí, claro, porque cuando lo resto debe quedarme pies cuadrados, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para hallar el volumen? El volumen es tomar esta área y darle profundidad. Y la profundidad de la compuerta, ¿cuánto era que me decían? 40, ¿verdad? 40. Entonces, 226 por 40. Entonces, voy a pasar por aquí abajito.
Les dejo ahí mientras van copiando. Y ir poniendo aquí el volumen del líquido. Es igual a área del líquido por la profundidad, que yo pongo como W. Entonces, área del líquido es 226,467 por 40. Esto me da 9.000. 9.058.8. Punto 8. 68. Okay. Y este sí me queda en pies cúbicos. ¿Ok? Listo, entonces para hallar aquí el peso específico el peso del líquido, yo tomo el peso específico y lo multiplico por el volumen. Entonces el peso específico en sistema inglés dijimos que iba a ser igual a la gravedad, a la densidad, perdón. Esto está en libras sobre pie cúbico y lo multiplico por mi volumen. Bueno, esto sería en libra fuerza, ¿no? ¿Listo? Entonces, cuando yo hacía mi diagrama de fuerzas de cuerpo libre y planteaba la sumatoria de fuerzas en Y, decía sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ahí no se está viendo nada. Okay. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué tenía yo en Y? Yo puse F de B contraria al peso. Quiere decir que F de B debe ser igual al peso, ¿sí? Por la sumatoria de fuerzas. O sea que F de B también son 565.261,631 libras fuerza, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? Me pedían hallar la fuerza hidrostática, ¿sí? Entonces la fuerza hidrostática es la magnitud, ¿no? O sea que yo la voy a hallar por medio de la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, F de H me había dado 3.120.000, ¿no? Voy a ponerle aquí por 10 a la 3 para no escribir tanto. Y esto va al cuadrado. Eso está en libras, entonces lo puedo sumar con esto otro que también está en libras. 565.261. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien tiene dudas? Entonces, bueno, para hallar el ángulo de aplicación, simplemente ¿qué hago? Bueno, voy a ponerles aquí como si esto fuera
mi representación así, ¿no? Y aquí tengo F de R. Entonces, cuando me piden la línea de acción, me están pidiendo precisamente esa inclinación que tiene F de R, ¿no? Entonces, esto puede ser aquí el ángulo θ. Por lo que yo puedo decir, bueno, que si tengo la tangente del ángulo, esto es igual a opuesto sobre adyacente. O sea que θ es igual a tangente a la menos 1. Cuando ustedes vayan a hacerlo por el otro método, el que les digo de ver aquí los catetos, ay, borré lo que no debía. Cuando ustedes vayan a hacerlo por el otro lado, recuerden que aquí tenían, aquí abajito, había una F de Y, ¿no? Así. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacen para hallar F de Y? Pues lo mismo, va a ser, escribirlo por aquí, presión en Y por un área X, ¿no? Porque esa área X corresponde a este plano que está aquí horizontal, o sea que ese plano ustedes también le van a dar cierta profundidad, y mire que ahí se me está formando las paredes, ¿no? Estoy encerrando ese líquido como decir en un cubo, ¿no? Entonces, cuando esa área ustedes le den profundidad, van a tener algo así, ¿cierto? Y P de Y, entonces, siguiendo aquí la explicación esta, P de Y vendría siendo que un peso específico por una altura Y. Y la altura Y iría ¿desde dónde? ¿A dónde? Desde la superficie libre hasta donde esté ubicada mi fuerza, ¿no? En este caso va a estar aquí justo en el piso, ¿no? En este plano horizontal, que eso serán 50 pies.